noches, señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. La historia de España es prolija en descubrimientos, conquistas y exploraciones que se suceden a lo largo de los siglos, particularmente los de la Edad Moderna, en cantidades verdaderamente abrumadoras. Muchas de esas hazañas merecen un lugar destacado en la historia universal y entre todas ellas una que muchas veces pasamos por alto, la primera vuelta al mundo culminada por Juan Sebastián Elcano, una increíble conquista del espíritu humano. La idea original del proyecto del portugués Fernando de Magallanes era hallar el paso hacia Oriente a través del Mar del Sur que había descubierto Vasco Núñez de Balboa en 1513 y que el propio Magallanes rebautizaría como Océano Pacífico. Magallanes ofreció la expedición a la corona portuguesa, pero esta la rechazó. Se dirigió entonces al nuevo rey de España, Carlos I, quien acogió la propuesta con sumo interés, acordando con él las capitulaciones de Valladolid. La expedición, que constaba de 5 naves, la Victoria, la Trinidad, San Antonio, Concepción y Santiago, sumando un total de 239 tripulantes, se hizo a la mar en Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiembre de 1519. Navegaron junto a Canarias y Cabo Verde, recorrieron la costa africana hasta la altura de Sierra Leona y de allí se dirigieron a Brasil. Costearon hasta comprobar que por el Río de la Plata no había un paso hasta el este y se adentraron hacia la heladora Patagonia. Allí descubrieron el estrecho que hoy lleva el nombre de Magallanes y llegaron hasta lo que resultó ser una inmensa masa de agua salada, la mayor del planeta, y que tras las tormentas terribles que acababan de sufrir, bautizaron como Océano Pacífico. En las duras condiciones subantárticas de la Tierra del Fuego, una de las naos, la Santiago, naufragó. Otra, la San Antonio, regresó a Sevilla, abandonando la expedición. Las 3 restantes cruzaron el Océano Pacífico, en el que habían entrado a fines de noviembre de 1520, navegación en la que emplearon 3 largos meses. Una rematada mala suerte quiso que durante todo el trayecto que medía entre el extremo suramericano y las Islas Marianas no avistaran tierra alguna, por lo que la tripulación llegó a pagar una buena soldada por la carne de las ratas, mientras el agua se pudría. Muchos hombres terminaron devorando el cuero y el serrín. El hambre y el escorbuto se llevaron unos cuantos hombres. Por fin llegaron el 16 de marzo a Filipinas, donde Magallanes moriría poco después en combate contra los indígenas. Le sucedería su cuñado Duarte Barbosa, que sería también muerto por los nativos en Cebú. A partir de entonces las cosas se complicarían aún más. La nao Trinidad necesitaba reparaciones y hubo de quedar en puerto para regresar hacia Panamá, mientras que la Victoria, comandada por Juan Sebastián Elcano, ponía rumbo hacia España. Recorrió el Océano Índico hasta alcanzar las costas de África, en las que evitó con todo cuidado recalar en los puertos en manos portuguesas. El 6 de septiembre de 1622 entraba en el puerto de Sanlúcar de Barrameda, del que había partido 3 septiembres atrás la nao Victoria. 2 días después lo hacían en Sevilla aquellos 18 hombres de los 239 que la iniciaron, que no desembarcarían en la capital andaluza hasta el día siguiente, descalzos y en camiseta, en procesión a la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria y a la capilla de la Virgen de la Antigua de la Catedral de Sevilla. Al recibirle en palacio, el rey emperador Carlos I concedió a Juan Sebastián Elcano como escudo un globo terráqueo con la leyenda Primus circundedisti me, el primero que me dio la vuelta. Don Agustín Rodríguez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Don Agustín Rodríguez, entre otras muchas cosas que ya hemos explicado en otras ocasiones, es el autor de este libro, La primera vuelta al mundo, 1519-1522. En septiembre del año que viene serán los 500 años del comienzo de dicha hazaña que no fue proyectada como tal, sino que sencillamente iban a hacer más o menos el viaje que quería haber hecho Colón, alcanzar Catay, Zipango y las Islas de las Especias, que por entonces venían a ser las Molucas, pero al final acabaron dando la vuelta al mundo. Ahora, ese no era su objetivo original. No, efectivamente, de lo que se trataba, la idea de Colón era llegar a Occidente navegando siempre hacia el oeste. La cuestión es que se encontraron América, con la que nadie contaba. Pero la cosa el proyecto había seguido en marcha. De hecho, cuando Vasco Núñez de Balboa descubre la Mar del Sur, que es con el primer nombre que se da al Pacífico, la cosa se reaviva y hay montones de exploraciones para encontrar un paso por América hacia el Pacífico y llegar al Extremo Oriente. Uno de esos viajes
Álvarez de Solís llega hasta el Río de la Plata, que cree que va a ser la boca del estrecho, y ahí muere. Y justamente esa era la hipótesis de Magallanes. Magallanes va al Río de la Plata pensando que esa es la boca del estrecho, hasta que ve que no. Es la desembocadura de grandes ríos y tal. Y entonces es cuando tiene que bajar por la Patagonia. Pero realmente no sabían a dónde iban. Bajan por la Patagonia y da nombre al estrecho que luego llegará el insigne navegante portugués. Bueno, nadie ignoraba que la singladura iba a ser particularmente complicada en cualquier caso, puesto que ya se tenía la certeza de que había otro mar al otro lado de las tierras descubiertas. No se sabía, eso sí, la amplitud de ese mar, que es la tercera parte de la superficie del globo terráqueo. O sea, caben, para que nuestros espectadores se hagan una idea, cabe en el Océano Pacífico 300 veces España. Había que tener verdaderamente mucho valor para embarcarse, en cualquier caso, en aquella aventura. Y tanto porque al hablar de un océano hay que saber, para navegar por él, y más con buques de vela en la época, cómo eran las corrientes, cómo eran los vientos, y de eso no se tenía la menor idea. Se sabía que había un mar inmenso, ni qué islas o escalas podría haber, qué culturas o civilizaciones podría haber. No tenían ni idea. O sea, de Colón había leyendas, pero es que del Pacífico, en la parte más occidental, ni eso. Y por supuesto no se sabía exactamente el tamaño. Se sabía ya que la Tierra era redonda, pero el tamaño, y claro, cambia mucho. En esa época y con esas condiciones cambiaba mucho el que hubiera más o menos 1.000 kilómetros o 2.000 kilómetros más o menos de anchura. La redondez de la Tierra, efectivamente, frente a lo que se ha popularizado con posterioridad, era conocida incluso 4 o 5 siglos antes de Cristo. No había dudas razonables acerca de ella. Eratóstenes en el siglo III calcula incluso el diámetro de la Tierra. Eso es cierto. Ahora bien, las dimensiones que tenían, digamos que era lo discutible, ¿no? De hecho, Colón creía que era una tercera parte más pequeña de lo que en realidad ella era, y por eso calcula que Cathay y Zipango, que China y Japón, están donde realmente estaba América. Colón acertó en cuanto a que había tierra donde él decía, pero no en cuanto a que aquellas tierras eran Asia, ¿no? Sí, sí, esa es la famosa hipótesis del protonauta, del hombre que llegó a América antes que Colón y que le pasó esa información. Colón sabía que había tierras a distancia, pero no sabía qué tierra era. Él imaginó que era Zipango y Cathay, pero en absoluto. Se había quedado corto en mucho. De hecho, Colón llega a pensar que la Tierra no tiene forma esférica, sino pues una especie de balón de rugby, una especie de pera, algo así, no realmente esférica. Bueno, la travesía verdaderamente fue terrible. Fueron 3 años de navegación con, en fin, de las 5 naves solo llega una. Pero hay un momento quizá que es el más importante, el decisivo, digamos, que es el cruce al Océano Pacífico, que bautiza así Magallanes, aquella superficie de mar que se encuentra a la salida de las tormentas de la zona cuasi antártica, ¿no? De la Patagonia, de la Tierra del Fuego. La salida hacia el Pacífico se le aparece como un mar extraordinariamente calmo, y lo denomina Océano Pacífico. 7 años atrás lo había descubierto Vasco Núñez de Balboa, lo había llamado simplemente la Mar del Sur, porque procedía del norte. Ese Océano Pacífico lo cruzan a lo largo de 3 meses con la mala suerte de que, mira que hay atolones, archipiélagos en el Océano Pacífico, pues no encuentran uno solo hasta llegar a las Islas Marianas, y aquello les costó un gran número de vidas. Bueno, ese es un curioso error de Magallanes, porque en aquellos tiempos la longitud, la distancia horizontal recorrida era difícil de calcular. Pero la latitud, la distancia al Ecuador, sí que se podía hallar por observación del Sol y tal. Y que derivaba tan al norte de las Molucas, que era su destino, llama un poco la atención. En cuanto a las islas, bueno, es que en proporción las islas en el Pacífico son una superficie mínima. Claro. La auténtica suerte hubiera sido encontrar alguna. Alguna ven, pero son los típicos islotes sin vegetación, sin agua y que no sirven de nada. Además,
en el Pacífico, la mayor parte de las islas están en la zona, en la mitad, digamos, más cercana a Asia. La mitad más cercana a América está mucho menos poblada de islas, ¿no? Con lo cual, bueno, hombre, lógicamente es explicable, pero también podían haber tenido los hombres un poco más de suerte de la que tuvieron. Cuando muere Magallanes y su cuñado, bueno, por distintas causas, pero muy cercanamente, se queda prácticamente un solo buque, que es el que terminará dando la vuelta al mundo, comandado por Juan Sebastián Elcano. Además, con el problema de no poder tocar en puertos portugueses, que entonces eran los que dominaban el Océano Índico y la costa occidental de África, porque los portugueses apresaban a los castellanos. De hecho, uno de los buques quedó apresado precisamente en el Océano Índico, en la entrada del Océano Índico, entre el Índico y el Pacífico, ¿no? por los portugueses. Bueno, cuando muere Magallanes realmente quedan todavía 3 naos, pero una la tienen que desguazar porque está en muy mal estado y además han muerto ya tantos que las tripulaciones están bien para 2 naos, pero no para 3. Entonces ahí se dividen. Elcano lo que intenta es dar la vuelta al mundo por aguas que los portugueses quieren absolutamente suyas, es un monopolio, cualquiera que atraviese por ahí es un enemigo. Y la otra, que es la Trinidad, intenta cruzar el Pacífico de vuelta hacia América, Panamá. Pero fracasa, lamentablemente, tiene que volver a Molucas en un estado penoso, los apresan los portugueses y hasta que los liberan pasan años. Así que la única que consigue es la victoria, en una travesía tremenda, porque no puede hacer ninguna escala en ninguna posesión portuguesa, que son las únicas civilizadas que hay, porque sabe que le van a detener y que lo van a meter en la cárcel. Y entonces es venir desde las Molucas, pues, poco más o menos desde Indonesia, hasta Europa, de una tirada, sin conservas, sin frigoríficos, sin modo de conseguir ni siquiera agua o alimentos, de esa tirada desde prácticamente las antípodas hasta España. Es que solamente de por sí ya es una proeza épica, vamos. Y por terminar, 3 años después, casi exactamente 3 años después, vuelven a Sanlúcar de Barrameda y debió ser digno de verse aquella entrada en Sanlúcar primero y en Sevilla después. 18 andrajosos y descalzos marineros tripulantes de la nao Victoria, de los 239 que originariamente habían salido, como digo, 3 años atrás. Sí, y además es de imaginar que con muchas secuelas, porque, por ejemplo, el escorbuto hacía caer los dientes de la gente. Incluso los que volvieron vivos venían en unas condiciones físicas lamentables. Aparte de que, claro, no olvidemos que había pasado la mayor parte del tiempo en unas embarcaciones que como mucho tenían 22 metros de largo y 5 de ancho. Tenemos que dedicarle un programa, don Agustín, a las condiciones de navegación de aquellos siglos que usted conoce también, porque eran verdaderamente espeluznantes, y al valor físico y no solo que se necesitaba para embarcarse en aquellos buques. Muy buenas noches, don Agustín, muchísimas gracias por estar con nosotros, se lo agradecemos de veras. Autor de este libro, La primera vuelta al mundo, editado en EDAF, acaba de salir en este mes de septiembre. Y a todos ustedes, muy buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere.